Perfecto. Como les había comentado, bueno, como les había mostrado en el cronograma más bien, hoy toca naturales. Y lo bueno que tiene naturales es que es parecido, ¿vale? No realmente parecido, pero las habilidades que nos ayudaron en matemáticas nos pueden ayudar mucho también en naturales, porque si se dan cuenta en matemáticas había muchas tablas, muchos procesos, había que entender muy bien cada cosa, saber el porqué de todo, saber relacionar bien la información de la tabla. Bueno, en naturales es más o menos lo mismo, ¿ok? Es más o menos lo mismo. Entonces, por eso es que me gusta darlos como junticos, matemáticas, naturales. Bien, lo que quería hacer, lo que yo suelo hacer con ustedes es que hacemos una pregunta fácil, una mediana y una complicada, ¿ok? Pero el día de hoy, para asegurarme de que nos dé tiempo de hacer todo, quiero hacerla difícil desde el inicio. ¿Listo? Todas difíciles. Sí, a veces todas difíciles, pero generalmente es fácil, medio, difícil. Porque así es el ITFES. En el ITFES hay preguntas que son muy fáciles, que parecen tan fáciles que parecen trampa. Pero no, realmente hay preguntas así, pero también hay preguntas complicadas. ¿Listo? Ya sea por la lectura, ya sea por el tema. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con una pregunta relativamente difícil. Relativamente difícil porque quiero enseñarles algo. Por ejemplo, imagínense que estamos en el ITFES y que les aparece la pregunta 115. ¿Vale? Entonces aquí, velocidad de reacción. Uno dice, uy, no, yo nunca he dado ese tema. Digan yo los que no han dado este tema en el colegio, pues. Profe, se me fue la luz. Ok, yo le subo la grabación, no te preocupes. Para eso sirve la grabación. A ver, Samuel, Kevin, yo. Ok, a ver quién más. Ok, bueno, sí. Y, y lo peor de esto es que así es el ITFES, ¿vale? En el ITFES te pueden preguntar cosas que tú en la vida has visto en el colegio y pues eso obviamente que es malo. Eso puede hacer que la pregunta así sea una pregunta más fácil, pero si es de un tema que tú no conoces, hasta esa pregunta fácil te puede ponchar, ¿ok? Porque claro, y eso es por eso es que toca prepararse bien, por eso es que toca hacer muchos simulacros para al final estar preparado para todo y llegar con todos los temas aprendidos, con todos los temas vistos, y eso es lo que quiero hacer con ustedes. Sin embargo, sin embargo, mi consejo es el siguiente, chicos. Si de pronto les aparece en el IFE una pregunta de un tema que ustedes no conocen, o sea, que no tienen ni idea o que simplemente no se acuerdan, mi consejo es que, mi consejo es que no se asusten. Así de sencillo. Mi consejo es que no se asusten porque, de nuevo, el ITFES depende mucho de la lectura. Entonces, si ustedes logran leer bien, si logran hacer un buen análisis, incluso estas preguntas de temas que ustedes no han visto, pueden ser muy fáciles. ¿Listo? Así sea una pregunta como esta de un tema que nunca han dado en el colegio. Y se los quiero poner así porque eso les puede pasar en el ITFES. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si les aparece una pregunta de un tema que no conozcan? Ahí es donde está la duda, ese es donde está el problema. Entonces, lo primero, no asustarse, ese es el primer paso. Y lo segundo es que lean muy bien, intenten meterle toda la lógica del mundo. Listo, intenten meterle toda la lógica y verán que les puede salir muy fácil la pregunta. ¿Ok? Entonces, vamos a intentarlo. Listo, no les voy a explicar nada. De pronto les voy hablando alguna que otra cosa, pero luego de que ustedes lo intenten, les voy a explicar cómo se puede hacer esta pregunta o cómo lo haría yo. Muy bien. Entonces dice la pregunta 115. A continuación se muestra una reacción química. Dale, ahí está la reacción química. W más R produce S más T. Esa flechita lo que quiere decir es que produce. Entonces, al combinar W más R, te produce S más T. ¿Qué son esas? Son sustancias. Son sustancias. ¿Listo?
Así como cuando tú dices, no, agua con limón me produce una limonada. ¿Listo? Entonces, es exactamente lo mismo, solamente que aquí le colocaron letras. Eso es una reacción química. Y luego dice, para determinar la velocidad de esta reacción, se usa la siguiente ecuación. Vale. Y ahí les dicen que es cada cosa. K es una constante, W es la concentración de reactivo W y R concentración de, pues R. Vale. Lo importante, las reacciones químicas en la vida real no ocurren de forma inmediata. ¿Ok? En una reacción química en la vida real toma un tiempo para que se produzca lo que se va a producir. Para que se dé la reacción hay un tiempo, ¿ok? No es como que W más R de inmediato me van a producir S más T. Eso no pasa en la vida real. En la vida real hay que esperar un tiempo, ¿ok? Eso ya depende de la velocidad que tenga la reacción. Por ejemplo, las explosiones tienen una velocidad muy alta. ¿Ok? Las explosiones tienen una explosión tiene una velocidad muy alta, entonces, por eso reacciona así tan bruscamente. Por eso es que a uno no le da tiempo de hacer nada. ¿Ok? Pero hay otras reacciones que se demoran, tienen un tiempo más prolongado para que se haga. Por ejemplo, bueno, no sé si a ustedes les guste el trago, no sé quiénes de ustedes les guste mucho tomar. ¿A quién le gusta mucho tomar aquí? Ir a fiestas y emborracharse fuerte. ¿A quién le gusta? A Brígida, uy. Ok. Ah, bueno, Nicolás con agua. Vale, y Felipe ahí con carita. Ir a fiestas sí, tomar no. Ok, bueno. Pero para los que han visto a sus padres o a sus tíos que son bastante tomadores, ustedes ven que ellos usan como estas pastillitas que se llaman, ¿cómo era que se llama? Bueno, son como aspirinas, son sal de frutas y este tipo de pastillas. Bonfíes S, uy, no, Brilli es esa. Brilli es experta. El Bonfíes, exactamente. El Bonfíes es esta pastillita que se mete en el agua y se disuelve. Pero esa pastillita no se disuelve de inmediato, ¿verdad? Ahí dura un momentico hasta que la pastilla se deshaga y luego sí se puede tomar. Entonces, ese tiempo que dura la pastillita, pues deshaciéndose, reaccionando con el agua, bueno, esa es la velocidad, ¿vale? Entonces, eso es lo que les digo, en el mundo real, en la realidad, las reacciones químicas tienen un tiempo, no ocurren así como que de inmediato. Si yo mezclo esto con esto, me va a producir otra cosa de inmediato. Eso no pasa. Siempre hay como que un tiempo, ¿vale? Y por cierto, esto no lo están preguntando, pero les puede servir saberlo. Hay algo que se llaman catalizadores. Los catalizadores son sustancias que se usan para aumentar la velocidad de reacción. Bien, ¿listo? Un catalizador es para que esa velocidad sea más rápida y así se pueda producir las cosas mucho más rápido. Bien. No como cuando tu ex se fue de inmediato. Uy, no, Diego, tú estás peor que yo. Ok. Sin eso no se hace más rápido. Exactamente, Katy. Un catalizador sirve para que si la reacción es muy lenta, pues se pueda hacer más rápida y así no tener que esperar tanto. Vale, entonces esa es la fórmula, ¿ok? Para hallar esa velocidad de la que les hago, tienen esa fórmula. Vale. Y ahora dice, con base en la ecuación anterior, si se duplica la concentración de R, manteniendo las demás condiciones iguales, ¿qué sucederá con la velocidad de reacción? ¿Vale? Entonces, fíjense, ¿qué pasaría si a R se duplica? O sea, si se multiplica por 2 la concentración de R. ¿Qué le pasa a la velocidad? Vale. Entonces, una pista para ustedes. ¿Se acuerdan que cuando teníamos las preguntas de matemáticas de sí o no, o de incorrecto, correcto, nosotros primero decimos si es correcto o es incorrecto, y luego tachamos las que empiecen mal? Bueno, fíjense que eso se puede hacer aquí perfectamente.
primero analicen si disminuye o aumenta y luego tachan las que digan lo contrario. ¿Vale? Hasta la próxima, Carolina. Ay, qué mal. Pero relax, yo les voy a subir la grabación, ¿ok? Para eso sirve mucho la grabación. Vale. Entonces, aumentará, disminuirá. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría hacer. ¿Listo? Entonces, fíjense que las estrategias que nos sirven para matemáticas también nos pueden servir acá en naturales. ¿Listo? Se parecen, tienen esas similitudes. Ok, entonces, les voy a dar 2 minutos para que lo intenten, para que me digan cuál es, y luego yo les explico cómo lo haría yo. Y les recomiendo alguna que otra cosita. Entonces, listo, hagámosle. Uy, ya está respondiendo. Hay gente que ya está respondiendo. Uy. Pero no, tómense el tiempo. Tómense el tiempo para analizarlo, para que no les vaya a salir mal. Obviamente, en el IFES hay que responder rápido, pero ¿de qué te sirve marcar en un segundo si te va a salir mal? Bien, entonces esos que tienen wifi de la NASA, aguanten, lean bien, para que marquen con seguridad. Está fácil, procede a equivocarse. Pues, como les había dicho, esta va a ser como una de las más complicadas por el tema, ¿ok? Como les decía, si ustedes no han visto este tema de velocidad de reacción, puede que se les complique, pero la verdad no es tan así. Sí, sí, tal vez si se alegran, equivóquense, sí. Por ejemplo, Pilar, para Pilar que es nueva. Pilar, si te equivocas, alégrate, ¿ok? Alégrate porque ya es un error menos que vas a cometer el día de la prueba real. Por ejemplo, Daniel, intentó meterle lógica, perfecto. A ver, a ver, algunos la A, poquitos muy poca gente marcó la A y la B. Ok. Y mucha gente marcó la C, pero la mayoría marcó la D. Hmm, ok. Es mala que no aparezca si uno se equivocó, ¿no? Pues no, pues eso es para, este, eso es para que estén pendientes a la respuesta, para que estén pendientes a cuál leer y ahí sepan si los que ganaron fueron los dos que marcaron la A o si ganaron los tres que marcaron la B y pues, y así. Con el puño y patada con el que diga que no. Ok, analicemos pues. Miren lo que dice. Yo entiendo que esta pregunta puede ser complicada si uno no sabe el tema. Entonces, yo siempre les he explicado que hay una forma legal y una forma no tan legal de hacer el ICFES. Entonces, eso aplica aquí también demasiado. Entonces, les voy a recordar qué era eso. Vale, déjenme coloco esto acá. Mm, ok. Ah,
Listo, ya le voy a colocar la preguntita acá. Listo. Entonces, se las voy a explicar de las dos formas. De las dos formas. La forma legal y la forma, pues, no tan legal. ¿Ok? La forma legal y la no tan legal. Porque para que vean que es muy importante que aunque te salga una pregunta no tan, pues, de un tema que no conoces, ustedes deben saber igual que hay otras formas de hacerla, de que no siempre es como sabes o no sabes. Siempre pueden tener otras opciones si le envíen, si analizan de forma adecuada y pues si no se dejan asustar, como les digo, si se dejan asustar, si apenas ven esta pregunta y se asustan, es probable que se les complique más de lo que realmente es. Vale. Entonces, expliquémoslo de forma de la no tan legal. ¿Listo? De la no tan legal. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, yo no sé qué es eso, yo no sé qué, yo no me acuerdo de este tema, yo me dormí cuando me dieron este tema, pero yo puedo hacer lo siguiente. ¿Listo? Me están diciendo que, ¿qué pasaría si se duplica la concentración de R? ¿Ok? ¿Cuál es la concentración de R? Aquí me lo dicen. Concentración de reactivo R es este simbolito. R entre las llavecitas esas. ¿Vale? Entonces, miren lo que está haciendo. Ahí está R. ¿Qué pasaría si eso se duplica? Se duplica quiere decir que se multiplique por 2. O sea, esta R, multiplicarla por 2. ¿Listo? Entonces, aunque yo no sepa qué es concentración, aunque yo no sepa qué es velocidad, aunque yo no sepa nada de este tema, fíjense que es lo lógico. Me están diciendo qué pasa si se duplica R. Bueno, R, ¿qué pasa si eso se multiplica por 2? ¿Vale? Entonces, lo que alguien podría hacer es lo siguiente. Voy a escribir la ecuación aquí. La velocidad es igual a concentración de W por concentración de R. Bueno, ahí está el cuadrado. ¿Vale? Y se acuerdan que en matemáticas yo les dije que, aunque aquí no hay ningún símbolo de multiplicación, se sabe que aquí hay un símbolo de multiplicación. ¿Ok? Porque los paréntesis, los corchetes, las llaves, pues sirven para separar multiplicaciones. O sea, aquí ya se sobreentiende que hay una multiplicación. ¿Listo? Así como cuando en matemáticas uno tiene 7 paréntesis 2. Eso es una multiplicación. Esos paréntesis me están diciendo que es una multiplicación. ¿Vale? Lo mismo pasa aquí. Aquí hay una multiplicación. Ah, bueno, me falta la K y la constante. Entonces, lo que dice la pregunta, que era lo que había que entender, lo que realmente había que entender es que, ¿qué pasaría si esa R se multiplica por 2? ¿Vale? Entonces, lo que podría hacer alguien es agregar valores. ¿Ok? Agregar valores. Por ejemplo, imaginemos que todo esto vale 1. O sea, la K vale 1. ¿Listo? La K vale 1. La W también vale 1. Y la R también vale 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale la velocidad? Pues 1. Porque fíjense que la ecuación me dice que todo eso se multiplica. La K se multiplica por W y por R. ¿Vale? Fíjense lo que hice. Le di valores a K, a W y a R de 1. Ahora sí, ¿qué pasaría si la R se multiplica por 2? Entonces, fíjense, la K sigue siendo 1 porque el problema me dice que lo demás queda constante. Lo demás queda constante quiere decir que no cambia. Solamente se va a multiplicar por 2 la R. Bien, entonces, fíjense, la multiplico por 2, la R.
Ahora, ¿qué le pasa a la velocidad? Que eso es lo que me están preguntando. ¿Qué le pasará a la velocidad? Bueno, a la velocidad, fíjense lo que le pasa. Ya no es 1 por 1 por 1, sino 1 por 1 por 2. Y eso da 2. Entonces, ¿qué le pasó a la velocidad? La velocidad subió. ¿Ok? La velocidad subió. Quedarían 2, exactamente. Entonces, eso es algo que, aunque ustedes no sepan qué es nada de eso, esto se podía hacer así. ¿Ok? Aunque no se sepan el tema, aunque no sepan exactamente qué es concentración, qué es velocidad de reacción, eso se podía hacer perfectamente. ¿Listo? Entonces, como la velocidad aumenta, bueno, se tacha la A y se tacha la C. Porque fíjense que empieza mal. Dicen que disminuirá cuando en realidad aumenta. ¿Ok? Entonces, ahora lo voy a explicar de la forma legal. ¿Ok? Por ejemplo, Katy, ahora lo voy a volver a explicar, pero de la forma legal y me cuentas si entendiste. ¿Listo? Esa fue la forma no tan legal. Muy bien. Ahora, la forma legal hace referencia a que esta viene siendo la forma en que lo haría alguien que sabe. ¿Ok? O sea, la forma en que alguien que sabe del tema, alguien que estudió, lo haría. Entonces, alguien que sabe el tema diría, por ejemplo, bueno, la velocidad es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. ¿Listo? Les voy a poner un ejemplo. Cuando es directamente proporcional y también cuando es inversamente proporcional, pero visto desde una ecuación, que eso también es bueno saberlo. Eso les puede ayudar. Ok, directo es cuando en la ecuación son multiplicaciones. Ok, por ejemplo, la ecuación de la fuerza. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, en este caso, la fuerza es directamente proporcional a la masa y también directamente proporcional a la aceleración. Lo que quiere decir eso es que si yo aumento alguna de las dos, por ejemplo, si yo aumento la aceleración, me aumenta la fuerza. ¿Listo? O si yo aumento la masa, también me aumenta la fuerza, porque fíjense que son multiplicaciones. Todo lo que multiplica, pues aumenta de valor, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Todo lo que multiplica, aumenta, hace que aumente. Eso es lo que quiero que entiendan. En este caso, como la masa y la aceleración son multiplicaciones, bueno, si yo aumento alguna de las dos, todo eso se va a hacer más grande. ¿Listo? La fuerza se va a hacer más grande porque son directos. Bien, porque son directos. Ahora, cuando es inverso, cuando es inversamente, inversamente proporcional, inverso proporcional, es cuando es lo contrario. Es lo que divide hace que se haga más, hace que disminuya. Por ejemplo, en la ecuación de la velocidad normal, no de velocidad de reacción, sino velocidad de movimiento normal, ¿listo? Es distancia sobre tiempo, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo aumento el tiempo, la velocidad me va a bajar. Porque fíjense que el tiempo está dividiendo. Entonces son inversos.
¿ok? Son inversos porque cuando una cantidad está dividiendo y tú la haces más grande, bueno, eso hace que el valor se haga más pequeño. Eso hace que la cantidad disminuya. Entonces, ese es el resumen. Si está multiplicando, aumenta. Si está dividiendo, son inversos, o sea que disminuye. ¿Listo? Entonces, y tampoco no solamente cuando sube, porque fíjense, si es directo, si esta sube, la fuerza también sube. Eso significa inverso. Si una sube, la otra también. ¿Vale? Sí, voy a repetir. Cuando es directo, si alguna de estas sube, la otra también. Pero si baja, por ejemplo, si esto baja, bueno, la fuerza también va a bajar, porque eso es lo que significa que sean directos. Si una sube, la otra también. Si algo baja, la otra también baja. ¿Ok? Pero obviamente, lo que está después del igual, ¿listo? Lo que está después del igual. Eso es importante. Y cuando es inverso es lo contrario. Lo contrario, si el tiempo sube, la velocidad baja. ¿Ok? Pero si el tiempo baja, la velocidad sube. Por eso se llama inverso. Inverso porque si una sube, la otra baja. Y viceversa. ¿Listo? Entonces, cuando uno sabe si es directo o inverso, dependiendo de lo que está haciendo. Si está dividiendo como el tiempo aquí está dividiendo. Es una división el tiempo. Está debajo, dividiendo. Bueno, entonces es inverso. ¿Listo? Inverso porque está dividiendo. Pero si está multiplicando, pues es directo. ¿Ok? Y eso es lo que tocaba saber aquí. Fíjense que aquí todo esto es pura multiplicación. Aquí no hay nada dividiendo. ¿Ok? K es directo. W también es directo. Y R también es directamente proporcional con la velocidad. Porque todo eso está multiplicando. Bien. Entonces, si yo aumento R, si yo lo multiplico por 2, o sea, lo aumento, bueno, la velocidad también me va a aumentar, porque son directos, ¿vale? Sí, lo mismo pasa con la fórmula de presión, con todas las fórmulas pasa eso, ¿ok? Con todas las fórmulas pasa eso. Por ejemplo, la fórmula de los gases ideales. P igual a N RT. RT. Y despejamos aquí la presión, entonces sería... Bien, esa es la fórmula de la presión para gases ideales. Entonces, fíjense que el volumen viene siendo inverso. ¿Por qué es inverso? Porque está dividiendo. Bien, porque está dividiendo. ¿Vale? Y por ejemplo, todo esto que está arriba multiplicando es directo. Esto pasa en todas las multiplicaciones, ¿ok? En todas las ecuaciones. ¿Listo? Si está abajo, dividiendo es porque es inverso. Listo. A ver. Entonces, una sube y la otra baja. Así es. Cuando es inverso, si una sube, la otra baja. Así es, Natalie. A mí casi me confunde eso donde dice constante velocidad. Dice constante. Eso casi me hace pensar que no cambia. No, pero es que constante de velocidad, ¿ok? Constante de velocidad, no constante velocidad. Hay que leer bastante bien, ¿vale? La constante de velocidad es un dato adicional, ¿listo? Un dato adicional que de, eh, bueno, es una constante, o sea que siempre va a ser igual. Bueno, no sé cuánto vale, pero ese es un número. Puede ser, no sé, 10, por poner un ejemplo. No sé cuánto vale, pero constante de velocidad quiere decir que ese valor de K siempre va a ser igual para todas las ecuaciones.
¿Listo? O sea, si tú quieres hallar la velocidad de esta ecuación, esa acá vale 10. Si quieres hallar la constante de otro tipo de ecuaciones, bueno, también va a ser 10. ¿Listo? Esa constante de velocidad es cuando es como el número pi. Como el número pi. ¿Se acuerdan? El número pi se usa mucho, pero el número pi siempre es igual. O sea, siempre es el mismo número. Eso es lo que quiere decir constante de velocidad, de que siempre es el mismo número para todas las ecuaciones, así como el número pi, que se usa para el área y para sacar el, el perímetro de una circunferencia. El número pi es una constante, o sea que no importa el círculo, no importa lo que estés haciendo, pi siempre va a ser 3,1416, ahí, 3,14. Bueno, lo mismo pasa aquí con la K. La K es una constante de velocidad. O sea que siempre va a ser el mismo número. Puede ser 1, 2, 3, no sé cuál es, pero es una constante, algo que no cambia. ¿Listo? Pero el número, no toda la velocidad, ¿ok? O sea, lo que no cambia es la K, pero la velocidad es otra cosa. ¿Listo? Fíjense, constante de velocidad y a mí me están preguntando es por la velocidad de reacción. Entonces hay un poquito ahí de lectura importante analizar eso. Ok, entonces, como, como, como R y la velocidad son directos, porque todo es una multiplicación, entonces si yo aumento R, la velocidad debe aumentar también. Ok, vale. Entonces, mire lo que dice la B. La B y la D empiezan bien, porque dicen que aumentará. Entonces, miren lo que dice la B. Aumentará porque la velocidad de reacción depende de R y no de W. Uy, fíjense. La B empezó bien, pero terminó muy, pero muy mal. Porque dice que no depende de W. Que no depende de W quiere decir que W ahí es, pues no importa, que W no importa para nada. Y eso es falso. Y eso es falso porque si yo cambio W, todo eso también me cambia, porque todo está multiplicando. Entonces, la velocidad sí depende de W. ¿Ok? ¿Cómo sabemos si depende o no? Pues si está en la ecuación. Si está en la ecuación, es porque sí depende de W. ¿Vale? Es porque sí depende de W. Entonces, descartada totalmente. Dice, aumentará porque cuando se incrementa la concentración de R, la velocidad se incrementa. ¿Vale? Lo que es lo mismo que habíamos dicho. Como son directos, entonces, si una aumenta, la otra también. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta ecuación. Miren esta ecuación, para que sepan si depende o no. Bueno, la de los gases ideales. La presión es igual a nRT entre volumen. Entonces, esta ecuación de presión depende del número de moles. Esta es una constante también, fíjense. Esta es otra constante, como, ¿se acuerdan la constante K? Bueno, esta R es otra constante. Bien. O sea, pero lo que quiere decir es que no cambia la R, el número es el que no cambia, no toda la ecuación. La T es la temperatura y B es el volumen. Entonces, ¿será que esta ecuación depende, por ejemplo, depende de, mm, depende, por ejemplo, bueno, de la velocidad? ¿Depende o no de la velocidad de esta ecuación? ¿Qué dicen ustedes?
No. Mm, ¿Cómo que no, Natalie? Ah, perdón, pero creo que sí depende de la velocidad. Ajá. ¿Cómo así que no? Vale, se asustó. No, claro, claro que no. ¿Listo? Claro que no. ¿Por qué no? Porque no aparece en la ecuación. ¿Listo? No aparece en la ecuación. Claro que no depende. Exactamente. Ahí Ivana se puso a dudar. No, no duden, chicos. No duden. Entonces, claro, si no está en la ecuación es porque no depende. ¿Vale? En este caso, por eso es que la B está mal, porque dice que no depende de W. Pero aquí está claramente que sí depende de W. ¿Listo? Aquí está claramente que W está en la ecuación, entonces la velocidad sí depende de W. Muy bien. Profe, le digo que marqué sin entender nada, pero la gané. Ok. Pero sí, ya saben, chicos. Eso es importante, Katy. Por ejemplo, cuando vayan a hacer un simulacro, no solamente tienen que corregir las que estaban mal, ¿listo? No solamente tienen que corregir las que salen mal, sino también las que salen bien, pero no tuvieron ni idea de cómo se hace. ¿Listo? Porque eso no te va a servir de nada en el ITFES. Y eso pasa mucho, ese es un error que mucha gente comete, que hace simulacros y solamente corrige las que salieron mal, pero también hay que corregir las que no tuvieron ni idea, pero pues por el chiripazo salieron bien. Ok, chicos. Katy, confírmame si entendiste, y los demás también, confírmame si os tienen alguna dudita. Y por ejemplo, fíjense que este tema es un gran tema, es un tema que deberían ver en el colegio, pero fíjense que el ITFE se centra más en la lectura y en entender realmente lo que está pasando, ¿ok? Es concentración, sí, mucha lectura. Y ya saben, siempre no se les vaya a olvidar eso. Si de pronto la pregunta que ustedes están enfrentando es muy complicada para ustedes, bueno, invéntense alguna cosa que no sea legal, o sea, invéntense algún procedimiento no tan legal, pero que sea, que tenga lógica, que tenga toda la lógica del mundo, como lo que yo hice acá. ¿Listo? ¿Vale? Entonces siempre tengan en cuenta eso. Si la pregunta está muy difícil, pues háganlo de otra forma. Háganlo como alguien que no sabe, pero que sí sabe meterle lógica. Bien. Lo importante es que inventen algo. No, Dayana, lo importante es que tenga sentido. Lo importante es que tenga sentido. ¿Ok? Lo único que tiene capturas, pero si yo les paso, o sea, yo siempre les paso los apuntes. Yo les paso el PDF de todo esto para que no se preocupen por nada. Pero bueno, si quieren tomar capturas, está bien. Vale. Perfecto. Entonces hagamos otra preguntita. Hagamos una preguntita ya un poquito más sana, un poquito más, para que todo el mundo la marque bien. Hagamos esta, fíjense. La tabla muestra 3 compuestos químicos y algunas de sus propiedades. ¿Vale? Aquí están las propiedades. Con base en la información de la tabla, ¿cuál de las siguientes es una característica común de los 3 compuestos? Listo, lo hagámosla de una. Hagámosla de inmediato. Que a todo el mundo le salga bien.
¿Cuántos puntos vale cada pregunta? No, depende del tiempo y de si te sale bien. Si te sale mal, no te quitan muchos puntos. Sí, varían del tiempo que demores y también pues de si marcas bien o no. Pero es más importante marcar bien siempre. Sí, porque si marcas mal te da, creo que 0 puntos. Entonces es mejor que salga bien a que salga mal. Ah, en las pruebas IPFES. Ah, ok. Eso es interesante, Daniel. Depende de la dificultad y depende de otras cosas, porque créanme que el IFES es lo más raro que hay para calificar. ¿Listo? Bueno, de hecho, podemos hablar de eso ahora. Uy, uno marcó la B, bueno, que parece que se pusieron de acuerdo. Yo marco la B, tú marcas la C y él marca la D para que... Bueno, no sé qué pasa aquí. Pero sí, la mayoría marcó la A. Entonces, ¿cuál es la propiedad en común? Claro, la propiedad ácida. ¿Listo? Porque cloruro tiene propiedad ácida. Ácido tiene propiedad ácida. Y ácido acético tiene propiedad ácida. Entonces, era la A. ¿Ok? Eso de verdad sale en el IFES. Sí, Pilar. Sí, Pilar. Por eso te lo quería mostrar. Este tipo de preguntas es, fíjense, parece que hay una trampa, parece que está como que hay algo escondido, porque parece muy fácil, ¿verdad? Pero sí, son regalitos del ITFES, ¿ok? Regalitos del ITFES que mucha gente desaprovecha porque no se prepararon para responder con el tiempo. ¿Listo? Porque si no te da el tiempo para responder, este tipo de regalitos te toca marcarlos a la loca, sin leerlos. ¿Listo? Y si los marcas a lo loco, lo más probable es que te salga mal. Y fíjate, era una pregunta súper, súper fácil. ¿Vale? Estas no duran nada, nos dan tiempo para las tiesas. Sí, así es, Felipe. El tiempo se va compensando. Entonces, como les decía, se supone que tienen 2 minutos por pregunta, pero hay preguntas que se marcan pues, en 10 segundos. Vale. Son los 100 puntos que regalan. No. No, el IFES no regala nada. Hay gente que sacó 12 en el IFES. De hecho, sí, yo leí una noticia de un chico que sacó 12 en el IFES. O sea, como que entró y salió, o ni siquiera entró. Una muestra de Entonces le bajó el promedio a su colegio demasiado. Sí, eso le baja demasiado el promedio al colegio. Porque a usted le dan un resultado individual, pero a los colegios les dan un promedio, pues, de cómo le fue a los estudiantes. Vale. Sí, eso, no, el IFES no regala nada, porque, o sea, de pronto porque hay preguntas fáciles, pero no de que te van a regalar 100 puntos así, marques bien o marques mal. Entonces toca estar muy, eso es pura mentira, sí. Okay. Entonces, miren, les voy a explicar algo sobre eso, que es un tema importante. Y luego hacemos el Kahoot. Vale. Lo que pasa con el ITFES, la razón por la que es tan raro y tan difícil de copiar, porque, por ejemplo, yo les califico sus simulacros, pero no tan preciso como el ITFES. O sea, puede ser un poquito menos o un poquito más, pero el IFES tiene en cuenta otras cosas, no solamente si te salió bien o te salió mal. Porque el IFES evalúa por competencias. ¿Listo? Por competencias. Competencias quiere decir habilidades. ¿Listo? Habilidades. Entonces, eso hace que el IFES califique de una forma súper extraña y una forma que pues no no todo el mundo puede copiar. Entonces, por ejemplo, y también por temas. Miren, supongamos que estamos en matemáticas. Matemáticas. ¿Ok? Matemáticas. Vamos a analizar este caso, para que vean cómo más o menos es que evalúa el ICFES. Entonces, en matemáticas está, por ejemplo, el tema de
combinación. Está también el tema de geometría. Y también pongamos, por ejemplo, análisis de gráficas. ¿Ok? Entonces, supongamos que de combinación habían 2 preguntas. De geometría habían 5. Y de análisis de gráficas había 1. ¿Vale? O bueno, 2, 7, habían 3. En total, 10 preguntas, por poner el ejemplo. ¿Ok? 10 preguntas ahí. Y pongamos otro ejemplo. ¿Listo? Lo mismo. Pero otra prueba diferente. Por ejemplo, esta es la de... por ejemplo, la primera es es la prueba ITFES de Samuel. ¿Ok? Pongamos aquí Samuel. Y esta otra es la prueba ITFES de Daniel. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a suponer que a Daniel le aparecieron, de combinación, le aparecieron una sola pregunta. De geometría le aparecieron 6. Y de análisis de gráficas le aparecieron 4. Entonces, en total, no, aquí serían, bueno, de geometría le aparecieron 4 y de análisis de gráfica le aparecieron 5. ¿Listo? En total, fíjense, 10 y 10. ¿Vale? Pero bueno, aquí viene lo importante, aquí viene lo interesante. Si a Samuel, en el tema de combinación, le sale una buena, en geometría le salen, no sé, le salen 2 buenas, y en el de gráfica y en el de análisis de gráfica le aparecen las 3 buenas, quiere decir que, pues, Samuel tiene varios puntos. ¿Vale? O sea, de combinación acertó la mitad de los puntos. De geometría acertó un poquito menos de la mitad de los puntos. Y en análisis las acertó todas. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, Samuel, con Daniel. Supongamos que la única pregunta de combinación le salió mal. ¿Listo? Entonces, 0. Le salieron 0 buenas porque la única que le apareció, pues se equivocó. En geometría, le salieron 2 buenas. Y en análisis de gráficas, le salieron 3 buenas, igual que a Samuel. Bien, aquí es lo interesante. Fíjense que en el tema de combinación, Samuel acertó el 50% de los puntos. O sea, en el tema de combinación, Samuel obtuvo la mitad de los puntos en el tema. ¿Listo? En ese tema de combinación. Pero Daniel saca 0 en ese tema. ¿Por qué? Porque la única pregunta que le apareció le salió mal. ¿Listo? Pero fíjense, a Samuel también le salió una mala. Samuel también se equivoca en una, pero fíjense que obtuvo la mitad de los puntos porque le salieron 2 preguntas. ¿Listo? Y por ejemplo, en el de geometría, fíjense que obtuvieron la misma cantidad de preguntas buenas, ¿listo? Pero Daniel obtiene más puntos. ¿Por qué tiene más puntos Daniel? Porque le aparecieron 4 y a Samuel le aparecieron 5. Entonces, aunque tuvieron el mismo número de buenas, Daniel tiene más puntos. ¿Listo? Porque como tuvo menos preguntas, quiere decir que cada pregunta vale más. Vale más que las preguntas que le aparecieron a Samuel en ese tema de geometría. Y lo contrario pasa en el otro. Fíjense que Samuel le aparecieron 3 y las 3 las acertó. Entonces él tiene el 100% en este tema. Bien. Pero Daniel, fíjense que también acertó 3, pero él no va a tener el 100%.
no va a tener el 100% porque a él le aparecieron 5 de ese tema. ¿Vale? Entonces, fíjense lo extraño que es el IFES para calificar. ¿Sí? Por eso es que toca estar muy pendiente a todo, ¿vale? Porque si, por ejemplo, si de este tema de velocidad de reacción solamente te aparece esta pregunta y te sale mal, pues ya, tienes 0, perdiste los puntos de este tema. ¿Listo? O sea, sí, porque solamente hay una pregunta de este tema, entonces toca atinarle sí o sí para que ese tema te salga bien, para que ese tema te suba. ¿Vale? Porque si esta es la única pregunta que te hacen de este tema y te sale mal, bueno, ya no tienes opción, no puedes subir con otra pregunta, porque de este tema solamente hay esa pregunta. ¿Vale? Entonces sí, miren lo que dice Gina, entonces eso también es suerte. No, Gina, no realmente. No es que sea suerte, ¿listo? No es que sea suerte, es solamente que toca estar preparado para todo. Bien, toca estar preparado para todo. Es eso. ¿Listo? Profe, no entiendo. Vale, no te preocupes. Eso es solamente eh, para que vean. Entonces, nada. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que les quiero decir con todo esto? De que toca estudiar mucho. Toca estudiar mucho porque porque si solamente hay una pregunta de un tema y te sale mal, ya perdiste ese tema. ¿Vale? Resumen, estudien, sí. ¿Vale? No hay de otra. ¿Ok? Entonces, bueno, no te preocupes, Katy. Eso solamente era para los que tenían la duda de cómo evalúa el IFES. Y por cierto, el IFES también tiene en cuenta otras cosas. El IFES es lo más extraño para calificar. Y por eso es que toca hacer muchos simulacros. Por eso es que toca estudiar mucho, chicos. Básicamente para que estén preparados para todo. Bien. Entonces, bueno. Hagamos una última pregunta y ya con eso nos vamos para inglés. Em, Hagamos, por ejemplo... hmm, vale. Hagamos esta pregunta, chicos. Un análisis de tablas, sí, de tablas. ¿Tienen en cuenta si eres humilde o no? No. Vale. Dice la pregunta 92. Pendientes. Pendientes, chicos. Un grupo de estudiantes quiere comprobar si la temperatura afecta el proceso de disolución de un colorante en el agua. Para este fin, los estudiantes usaron 100 mililitros de agua a 4 grados Celsius, 20 grados Celsius y 90 grados Celsius. Luego adicionaron 2 gotas de colorante y contabilizaron el tiempo que se lleva a cabo el proceso de disolución. Los resultados obtenidos por los estudiantes se encuentran en la tabla. ¿Vale? Ahora, ¿para qué es esta tabla? Listo. Pregunta, chicos. ¿Para qué es esa tabla? ¿Para qué es la tabla? ¿Para qué la hicieron? A ver quién se acuerda. Porque sí, para gastar tiempo. Para ver si la temperatura afecta el tiempo de disolución. Perfecto, Daniel. Muy bien. Para comparar, no. Para organizar lo que está en la información descrita. No. No. Para contabilizar, no. Lo que dijo Daniel. Para ver si la apertura, bueno, si la temperatura, no la apertura, Daniel, la temperatura. No. La temperatura, sí. Sí, Daniel fue el único que, que la respondió. Entonces, chicos, como siempre les decía, como se acuerdan en matemáticas, lo primero que siempre deben buscar en una pregunta de estas es, ¿para qué se hizo esta tabla?
Porque si no saben para qué lo hicieron o cuál es el objetivo, luego es más complicado de entender lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, sí, aquí dice, el grupo de estudiantes quiere comprobar si la temperatura afecta el proceso de disolución. ¿Vale? Eso es lo primero que siempre deben tener en cuenta. ¿Vale? Siempre. Así como en matemáticas. Y como les decía, mucha gente lo lee y al segundo se les olvida porque no están leyendo, pero no están analizando bien lo que está pasando. ¿Ok? Entonces siempre, nunca se les vaya a olvidar eso. Siempre resáltenlo o siempre tenganlo en cuenta, siempre digan, bueno, ¿para qué es esa tabla? Y ahí se los dice. ¿Listo? Ahí se los dice, solamente que pues, como están leyendo, no están analizando mientras leen, se les olvida. Entonces, para la próxima ya saben. Esta tabla es para comprobar si la temperatura afecta el proceso. Bien. Ahora sí, sigamos. Con base en la información anterior, para estar seguros si la información que proporciona el experimento, ¿cuál de las siguientes actividades debe realizarse? ¿Vale? Para estar seguros de lo que se está realizando en ese experimento. ¿Vale? Entonces, listo, inténtenlo. Inténtenlo y luego les cuento cuál era. Era la dice Daniel. Ok. A ver. Entonces veamos cómo le fue. Uy. Algunos marcaron la B. Hubo un conjunto de estudiantes se fueron por la C. A ver qué dice la C. Dice la C, subir la temperatura de cada recipiente durante el proceso de disolución hasta 100 grados. No, chicos. Si uno quiere estar seguro de un experimento, toca hacerlo siempre bajo las mismas condiciones. ¿Ok? Siempre, si tú quieres corroborar un experimento, toca hacerlo bajo las mismas condiciones, porque si tú cambias algo, ya es un experimento diferente. ¿Listo? Ya es un experimento diferente. En este caso, si yo, por ejemplo, en vez de 90, lo subo a 100, ya eso es otro experimento. ¿Listo? Ya eso es otro experimento con otro resultado y con otro análisis. O sea, estoy haciendo algo diferente. ¿Ok? Y en este caso lo que te está preguntando es, ¿qué se debe hacer para estar seguros? O sea, para corroborar de que lo hicieron bien. Bueno, para eso siempre deben hacer el experimento en las mismas condiciones, para que los resultados sean los mismos. ¿Listo?
para que los resultados sean, para corroborar los resultados, porque si tú cambias algo, ya esos son resultados diferentes, ya ese es otro experimento. Y a mí me están pidiendo corroborar el mismo experimento que está aquí en la tabla. Entonces deben hacerse completamente igual, nunca se les vaya a olvidar eso. ¿Listo? Para estar seguro de la información de un experimento, toca hacerlo otra vez. ¿Listo? Toca hacerlo otra vez bajo las mismas condiciones. Si tú cambias algo, ya eso es otro experimento. Bien. Ya eso es otro experimento. Daniel, ¿qué pasa, María? Muy bien, entonces sí, deben estar muy pendientes. Ojalá no les vaya para el día del ITFES tienen que, fíjense que este ejercicio de estudiar conmigo también es muy bueno para su concentración. Porque claro, a veces es difícil seguirme el ritmo. ¿Listo? A veces es difícil seguirme el ritmo, pero ahí se van acostumbrando. Entonces, aquellos que se distraen muy rápido, pues aquí conmigo también pueden mejorar eso. Pero claro, tienen que hacer el esfuerzo para que vayan mejorando. ¿Listo? Entonces sí, ya siempre deben estar muy, muy concentrados porque si se desconcentran un minuto, ya en ese minuto he dicho un montón de cosas. Vale. Entonces, bueno, ya para irnos a dormir, vamos a hacer un pequeño Kahoot. Uy, este está muy, pero que muy bueno. Un Kahoot, como el de ayer fue muy, muy duro, hoy va a ser suave. ¿Listo? Hoy va a ser para que todo el mundo le vaya bien. Temática. Hmm, Ya Samuel se va. Samuel, el inglés el inglés es importante. Uy, ok. Dress shirt. Listo. Entonces vayan uniéndose. ¿Y cuál es el tema de hoy? No sé. ¿Qué proponen ustedes? Tank top. Turtleneck. Vale, hagamos esto. Díganme cuál es la materia Blazer. que más difícil se les complica, ¿ok? Cardigan. ¿Calor o frío? No. Obviamente que frío, Andrea. Eso no se discute aquí. Jacket. Obviamente que frío. Entonces sí, ese va a ser el tema de hoy. La materia como que más infernal para ustedes. Dress. Pants. Belt. Skirt. Bien. Uy, espérense.